Bienvenidos a Triari Audio Experience, primer podcast de Real Estate Tech. Estamos muy contentos porque, como les dijimos en las anteriores ediciones o episodios, estamos a punto de llegar a las 3,000 personas que están escuchando nuestro podcast en toda América Latina. Eso nos hace muy felices porque como consultores estamos creando estos espacios de aprendizaje en Triari para que ustedes aprendan más sobre tecnología e innovación en la industria inmobiliaria y de la construcción. Y siempre traemos personas profesionales, emprendedores, inversionistas, constructores, personas que están transformando el real estate desde una visión tecnológica y una visión innovadora. Recuerden que pueden escuchar todos los podcasts, grandes conversaciones, impresionantes, vibrantes conversaciones que hemos tenido con distintos actores e invitados que hemos tenido en América Latina, y hoy no nos vamos a quedar atrás porque hoy les traemos un tema apasionante que seguro muchos de ustedes no lo han escuchado nunca en su vida, y hoy estoy seguro que hasta el final se van a quedar para escuchar este podcast con Catalina Villegas, una colombiana que está trabajando en un área muy interesante de la industria 4.0, que, como dije anteriormente, seguramente ustedes no lo han conocido, pero sí lo han usado muchas veces en distintas áreas de su vida, como es el gamification. Y hoy pues tenemos una experta en gamification, Catalina Villegas. Hola Cata, bienvenida a Triari Audio Experience. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad es que sí me alegra mucho comunicar este conocimiento en diferentes áreas, sobre todo porque yo creo que le pega a muchos. Y aquí estoy. Dispara lo que quieras, que estamos para compartir esto y para que tu audiencia conozca de qué se trata. Pues te voy a contar brevemente la historia, cómo conocí a Catalina. Catalina, hace 6 meses antes de comenzar la pandemia, estuvimos en un evento de Camacol, que es el gremio de la construcción aquí en Colombia, y tuvimos la oportunidad de hablar sobre tecnología e innovación. Estamos hablando sobre PropTech, y conocí a Catalina en una de sus conferencias sobre gamification, y fue muy interesante porque los que venimos en la industria tecnológica, seguramente muchos de los CTOs, de los que trabajan en Customer Experience o UX, UI, conocen de lo que estamos hablando, pero muchos de los directivos, Catalina, no conocen qué es esto y cuál es el potencial enorme que tiene gamification, como lo dijiste anteriormente, no solo en muchas industrias, sino también en el real estate y en la construcción. Pero estamos viendo una oportunidad en esta pandemia de acelerar esa innovación y acelerar ese viaje hacia ser un poco más digital, ¿no? Y en ese proceso de ser más digitales, encontramos este término de gamification. Y antes de entrar en términos prácticos de qué es gamification, ¿quién es Catalina Villegas? ¿Qué hace como colombiana? ¿Qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿En dónde estás ahorita, Catalina? Y antes de comenzar a hablar de tecnología e innovación. Pues súper. Yo, igual que tú, me salvé de la pandemia. Eso fue el 5 de marzo, o sea, a la semana siguiente ya nos estábamos guardando en casa. Y estoy en Medellín, una de las ciudades donde la cuarentena ha sido más estricta. Entonces apenas estoy empezando otra vez a salir después de 6 meses. Yo estudié publicidad, siempre peleé mucho con lo que estudié, como que nunca fui totalmente feliz porque considero que las relaciones entre las marcas y las personas tienen que ser más ecuánimes, más igualitarias, más de gana-gana. Y bueno, tuve la suerte de caminos de la vida que te lleva por lugares extraños. Trabajé con BTL, luego de ahí conocí el marketing experiencial y me di cuenta que había una oportunidad muy grande de negocio, no solo en Medellín, sino en todo Colombia. Y pues monté una agencia de marketing experiencial, donde por 7 años estuve a cargo de todo el área de marketing comercial. Y, y sabes que noté algo transversal en todas las experiencias de marca que realizábamos, y era el juego. Entonces decidí como de alguna manera especializar todo ese conocimiento. Es como, bueno, listo, de alguna manera ha sido muy intuitivo hasta el momento. Hemos hecho videojuegos para call to actions, para que tú me dejes tus datos, para cualquier cantidad de cosas, para dar degustaciones. Em, y me di cuenta que en España estaban dando una maestría, que fue casi que la primera maestría después de que había salido un curso en Coursera dictado por Kevin Werbach, que es
buenísimo, recomendado para todo el que quiera profundizar un poquito más. Ese curso todavía está vigente 10 años después. Y, y la verdad es que encontré en esto una pasión. Entonces, por eso no me gusta decir que soy publicista, sino estudié publicidad. Más bien soy game designer. Afortunadamente, conocí este camino y me especialicé y, y me especialicé con una ventaja. Como tenía tantos años de práctica, entonces pude ver muy en las teorías, pude basar como todo lo que me había funcionado a mí, a nosotros antes, y lo que no, para poder elegir más o menos qué estrategias pueden funcionar o no. Gamificar básicamente es utilizar elementos de juego. Hay, de repente vas a encontrar como conocimiento muy purista que va a decir esto que estás haciendo no es gamificación, pero a mí me gusta decirle, si estás aplicando elementos de juego, estás gamificando, porque aprendimos jugando. Entonces, para nosotros es súper intuitivo. Entonces, muchas de las cosas que yo de repente digo, vas a encontrar que tú y muchas personas les hace como, como algo, se les hace similar a algo que ya han hecho o reconocido o les lo tienen muy sentido. Entonces, sí, es a lo que me dedico y casi que es mi hobby y todo, jugar, a conocer juegos, es bueno. Eso te quería preguntar, porque hablas que muchas de las experiencias con las que hemos crecido, y hablo de personas que están en la generación Y, millennials, Z y las que vienen por detrás de nosotros, aprendimos jugando y cuando uno aprende jugando, muchas personas, y hablo específicamente, aprendimos con Legos y con cierto tipo de elementos que nos ayudan a, a repensar o reimaginar o a estructurar una idea o a solucionar un objeto. Bueno, infinidad de elementos que creo que usamos todos los días desde muy pequeños y allí me gustaría que me contaras cómo esa transición de los juegos hoy se puede implementar en distintas industrias y que nos contaras cómo es ese proceso, por qué es importante, por qué realmente puede tener un gran impacto y en este caso específico que lo vamos a ir abordando en la experiencia del real estate y cómo es el proceso, cómo se estructura, cómo se hace el estudio, realmente qué se está buscando detrás de hacer gamification. Súper, mira, cuando me hacen esta pregunta, porque de repente alguien también algún día me dijo, ¿qué tiene que ver gamificación con la inversión? ¿Qué tiene que ver gamificación con la guerra? ¿Tiene que ver gamificación? ¿Qué tiene que ver el juego con todo esto? Y es que en algún punto de nuestra evolución como sociedad, olvidamos que el juego ha sido el origen de nuestro conocimiento. En algún punto empezamos a pensar que jugar era malo, que jugar era perder el tiempo, tener el tiempo de ocio es absolutamente distinto a trabajar y no lo es. De hecho, al principio hablabas de generaciones. Creo que la diferencia que tienen generaciones más antiguas, por así decirlo, a las generaciones más nuevas es que han perdido esa barrera entre el juego y el trabajo. Entonces ya quieren divertirse en el trabajo y también trabajar cuando se divierten. O sea, no tienen una doble vida en ese sentido. Y, y el juego aplicado, cuando lo vemos de esa manera, entendemos que tiene todo que ver con psicología emotiva, de cómo podemos hacer que una persona se motive para participar en una experiencia de juego. Gamificación, en ese caso, entonces, hay una frase que dice Gabe Zickerman, que es una persona que estuvo en Colombia incluso hace como 10 años, uno de los primeros que habló de gamificación estadounidense, dice que gamificación es 75% psicología, 25% tecnología. Y esa tecnología no necesariamente es interfaces digitales. O sea, se puede hablar de tecnología cuando hablamos de cosas análogas, de juegos de mesa, en fin, otro tipo de experiencia. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de un conocimiento, hay que tener un conocimiento profundo del ser, de cómo funciona la mente para entender cómo tomamos elecciones. Entonces, por eso me hace mucho sentido que gamificación se empiece a relacionar con behavioral design, que es otra eh, ciencia social encargada de
diseñar comportamientos a través de motivaciones. Claro, no se trata de que, ay, bueno, vamos a hacer que la gente haga cosas que no quiere, eso no va a pasar jamás. O sea, si una persona no tiene ya por la motivación de comprarse una vivienda o comprar un inmueble, por mucho que tú le metas publicidad, así tenga la plata, esa persona no lo va a hacer porque no tiene la motivación, porque no se sueña, no tiene dentro de sí ese deseo de tener una propiedad. Entonces, acabo hace poco estaba leyendo el Twitter de Elon Musk, y yo sigo mucho, soy muy geek, la verdad, todo lo que sea tecnología, Aquí, futuros, todo esto me encanta. aquí todos los invitados son geeks. Está Aquí todos los invitados que tenemos son geeks. perfecto. Entonces, escuchaba yo que este tipo pues acaba de hacer lo que acaba de hacer, mandar un cohete al espacio, porque quiere mandarnos a todos allá. Y dice, ¿no saben qué? Vendí todas mis propiedades, no quiero propiedad, no tengo ni una sola propiedad, todo, todo o sea, otro modelo de negocio. Entonces, véndele una mansión a Elon Musk, quisiera ver ese valiente que lo hiciera. Total. Entonces, bueno, siguiendo esa línea, a mí me gusta de, como poner el ejemplo súper claro que el cerebro todo el tiempo está tratando de economizar energía. Y es la función que, porque, claro, cualquier proceso cognitivo que involucre además el resto del cuerpo comprende un alto gasto energético y por simple supervivencia, él dice, bueno, esto me está consumiendo mucho tiempo, chao. Si vemos las relaciones desde esa manera, desde ese punto de vista, nos damos cuenta cómo las personas toman decisiones. Entonces, cuando tú, por ejemplo, le pides a un cliente, por favor, lléname una encuesta, ¿qué pasa? No es que, claro, todos podemos decir, ay, qué pereza una encuesta, qué pereza, pero en realidad, pereza no es la palabra indicada. En realidad es que esto es un asalto cognitivo. Decía pues hay un insight de uno de los usuarios que estuvimos entrevistando, decía, es que se siente como si 20 personas me estuvieran haciendo preguntas al mismo tiempo. Entonces es como, no, 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 no quiero responder, o sea, esto me abruma, me implica que yo tengo que dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo, poner toda mi atención en responder unas preguntas que para ti tienen mucho valor, pero para mí no. Entonces, ¿Cuál, claramente, cuál es el rewarding, no? exacto, pueda sentir rechazo, a no ser que la recompensa sea, bueno, es que te puedes ir para Francia o algo así. Ah, bueno, listo. El que no le guste Francia dirá, pues me pueden ofrecer Francia lo que sea y no lo voy a llenar. Entonces, todo es, claro, encontrar ese balance y eso es lo que hacen los juegos de interesante, que Allí, los allí, juegos, Cata, hay un tema muy interesante. Estuve leyendo de cuáles han sido como algunas de las top 10 ideas de gamification usadas en la industria, y una que me llamó la atención es el caso de Starbucks, mm, que empezó a usar la recompensa, pero no solo la recompensa, sino a través de la marca generar una confianza en el usuario a la hora de comprar en Starbucks, un viaje para obtener puntos y poder intercambiarlos. Y por eso decíamos al principio que muchos de nosotros hemos usado gamification y no nos hemos dado cuenta. Y en caso particular de la industria del real estate, no la hemos venido usando por años, y ya hay industrias, y me gustaría que nos vayas contando, Cata, cuáles han sido esas industrias que ya aplican gamification en sus modelos de negocio de ventas, en sus modelos de negocio seguramente de producción, o seguramente en sus modelos de negocio de ser, por ejemplo, de generar esa confianza en los clientes, de atraerlos, de mantener esos clientes felices. Me gustaría que nos fueras contando esos casos. no sé si tú recuerdas mi charla. Yo me documenté mucho para esa charla en tu área de cómo la industria vende, cómo la industria capacita a sus empleados, cómo la industria hace todo el tema de relacionamiento con usuarios finales y con el usuario interno. Y me di cuenta que no lo hacen bien. Y yo no sé si recuerdas que yo jalé mucho las orejas. Y, y algunos de repente se habrán sentido incómodos, pero es como, hello, o sea, si es verdad tienen ganas de llevar esto a un siguiente nivel,
Y les decía, mejorar la experiencia del usuario es un must. O sea, no es como, es bueno si quieres, no, lo tienes que tener, porque si no, en 20 años, es que fue algo apocalíptico. Porque yo digo eso, entramos en pandemia y se para la industria por 6 meses, porque ¿quién va a visitar una casa de eventos? Los únicos que lo lograron fueron los que ya tenían experiencias en VR o estos viajes en 3D, porque estuve pendiente también de la industria y el interés de comprar no necesariamente bajó. De hecho, en otros sectores aumentó porque, claro, se dieron cuenta que los precios habían bajado. Entonces, nada, vamos a invertir, pero ¿cómo hago para ver que todo está cerrado, no se puede trabajar? Entonces, sí, fue algo así como muy Ready Player One, que se los mencioné ese día, que es la película de Steven Spielberg recomendadísima. El objetivo principal de gamificación es que como industria, como empresa, puedas lograr los objetivos que estás buscando. No es pongámosle juego porque es divertido, no. Es ¿qué estás buscando? ¿Quieres vender más? La estrategia. Ujú. ¿Quieres retener a tus usuarios? Ok. ¿Quieres mejorar el servicio postventa? Ok. Entonces, en ese sentido, los más visionarios ha sido marketing. El problema que yo veo en marketing es que gamificación tiene tanto potencial que puede generar relaciones a largo plazo. Entonces, no se trata solo de participa acá, juega en este juego, déjame tus datos y ya yo, pues, obviamente lo que quería era buscar leads y ya los tengo, entonces ya ese usuario lo suelto. No, la idea sería que tú siguieras en contacto con ese usuario, porque al final gamificación nos sirve por una cosa, y es los datos que nos aportan. Si vamos a sacar el retorno a la inversión de gamificación, es que no lo el retorno a la inversión no lo vas a tener ya, pero los datos que vas a obtener durante el proceso no te los da ni siquiera una investigación de mercado. Allí tocaste un tema muy interesante porque siempre hemos venido conversando en los últimos episodios, Cata, sobre la data y muchas de las tecnologías que están en la industria 4.0 es no simplemente ver la tecnología como el vehículo, pero es que detrás del vehículo también vienen una serie de ingredientes que son muy importantes a la hora de entender y allí por eso nosotros hemos venido hablando, Cata, y lo tocaste, es la estrategia, los objetivos, o sea, realmente por qué lo quiero hacer, realmente sí lo necesito, qué quiero hacer eso en los próximos 5 años y muchas veces en la industria inmobiliaria y la construcción y los fondos de inversión que nos están escuchando quieren resultados ya en términos tecnológicos y no sucede así, no sucede así, esto es un tema de invertir, testear, pivotear, cambiar, ver qué se puede corregir, porque es que los usuarios de hoy en Internet y los que usan, por ejemplo, redes sociales o los que suelen usar, se dan cuenta que hoy las redes sociales también han venido cambiando en los últimos 20 años y hace parte de la gamification, vamos a hablar de aquí en español, gamificación, hace parte de la gamificación y estos procesos han venido evolucionando a medida que también los usuarios vienen evolucionando. Yo recuerdo mucho ahorita MySpace, yo jugaba, Ajá, me encantaba MySpace porque uno podía subir música y subir comentarios de todo el mundo. Y MySpace creo que se quedó atrás en la experiencia de gamification, en gamificación. Y vino Facebook y vino Twitter y en otro tipo de experiencia para el usuario, pues la rompieron. sí, to- total. Y le pasa a todas las industrias, o sea, para no mencionar, pues, el típico caso de Kodak o el de eh, BlackBerry, BlackBerry, o sea, usuarios absolutamente infiel. Cuando a mí me hablan de loyalty de marca, es como, a ver, loyalty entre comillas, el usuario se va a ir con lo que más le convenga. Sí, tiene mucho sentido el tema de la data, y yo quiero ser acá un poco de abogado del diablo. Y es que todos acá es probable que hayamos visto Terminator, alguno que otro no, y no es necesario que lo vea porque ya sabe de qué va. Y entonces está esa idea de que la tecnología, el futuro y todos los datos que compartimos van a ser usados en nuestra contra, y entonces y las los máquinas robots, se van a apoderar del mundo. Y ¿sabes? Les digo una cosa, yo que soy amante de la ciencia ficción, pienso que eso va a ser así. Sí va a pasar, porque claro, las máquinas
han identificado nuestra debilidad, la toma de decisiones. ¿Qué lo dicen las teorías de behavioral economics? Somos muy buenos racionalizando, pero somos muy malos tomando decisiones racionales porque las tomamos con un proceso de pensamiento rápido. Así somos los humanos y las máquinas han identificado eso. Y eso fue lo que pasó con Cambridge Analytics y con todos esos problemas que van a empezar a ocurrir mucho más del manejo de la data. Pero por eso mismo tenemos que estar ahí para, venga, tenemos que tener un profundo conocimiento de estos datos para generar oposición, porque todos esos datos son datos, o sea, pueden ser usados en nuestra contra, pero pueden ser usados también a nuestro favor. Y si no los tenemos, claramente vamos a tener un desconocimiento del usuario, un desconocimiento del comportamiento. O sea, aquí la recomendación es, búsquese, crean los nerds un montón, crean esas personas que están hablando de data, empiece a analizar poco a poco eh, qué data puedes recopilar de tus usuarios. O sea, ¿qué tan importante puede ser para ti saber que tus usuarios se conectan a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3? Ah, mira, esta gente no tiene higiene del sueño, por ejemplo. Entonces, o les enseño higiene del sueño o aprovecho que se está trasnochando y les mando información relevante para esos momentos. Cata, nosotros desde Triari, una de las metas que nosotros tenemos como consultores en tecnología e innovación es decirle a los empresarios, a los directivos de fondos de inversión, de constructoras, de inmobiliarias, de los que gestionan activos, es a nosotros no nos interesa que un directivo que tiene, tal vez el que me está escuchando tiene 60, 50 años, sea experto en gamification, sea experto en machine learning, sea experto en inteligencia artificial. No nos interesa que sean expertos, pero sí nos interesa es que entiendan los conceptos detrás de las tecnologías de industria 4.0 y 5.0 para que entiendan el potencial que tiene esto en distintas áreas de la industria inmobiliaria, específicamente puede ser en la construcción, puede ser en la gestión de activos, puede ser en las inversiones, cómo sus inversionistas realmente están entendiendo sus plataformas de inversión, realmente es fácil invertir en las plataformas de crowdfunding, es fácil comprar vivienda, es fácil rentar un apartamento o es difícil. Es realmente entender que la tecnología es el vehículo de facilitar los procesos de compra o venta de servicios o productos, pero tenemos que entender los conceptos básicos. Si no entendemos qué es gamification hoy, pues no vamos a poder realmente tener, cuando tengamos la oportunidad, entrar con una startup o una empresa que me ofrezca esa solución para poder ayudar a mis clientes. Si no entiendo cuál es el verdadero potencial de eso, pues no voy a poder realmente empezar a innovar dentro de mi negocio. Y allí el mensaje siempre es Cata, para los directivos y los empresarios que nos escuchan ahorita es aprendamos, aprendamos, no pongamos una barrera, comprometámonos con aprender y dejar a un lado eso que nos han venido enseñando que es hacer lo mismo siempre igual, siempre igual. Y así me ha funcionado, creo que estoy conforme y sigo en el status quo, pero no estamos dispuestos a cambiar, pero el mundo cambió y ahorita estaba leyendo esta semana un estudio de McKinsey sobre cuáles son los retos que tienen hoy todas las compañías en el mundo. Cata, y uno de ellos es agilidad, velocidad. Ya no necesitamos esto en un mes, necesitamos tomar decisiones hoy. Pero ¿cómo voy a tomar decisiones si no tengo datos? ¿No? ¿Cómo voy a tomar decisiones si no he venido implementando estratégicamente mis recursos invertidos en tecnología o en innovación o con mis equipos? El talento juega un papel muy importante aquí. Y ahí te quiero preguntar, Cata, ¿cómo el talento juega aquí en este proceso de implementar gamification en los procesos, en la comercialización, en el marketing? Pues yo creo que tocas un tema que a mí me encanta y me gustó mucho tocarlo también en la conferencia, y es que hay que darle valor a los empleados porque el futuro trae también nuevos tipos de profesión. Y entonces las personas ya, de hecho, las universidades hoy están en crisis. Si tú te metes a cualquier página hoy de una universidad, te está ofreciendo mínimo el 30% de descuento en la matrícula. ¿Cuándo antes se había visto esa vaina? Nunca. Y yo digo, yo me atrevería a decir, en 10 años las universidades van a hacer otra cosa totalmente distinta, porque es que ya los chicos están estudiando en Platzi, ya los chicos leen un libro y lo ponen a practicar, y entonces un libro de código, tin, o, o sea, gamificación, por ejemplo. Yo soy de las pocas personas con una maestría en gamificación, pero eso no significa que no haya industria de gamificación de gente que no ha estudiado esto. Pues se van a ir creando muchos más empleos
y posibilidades de hacer cosas, incluso en tu industria, que tal vez hoy no tengamos claro, pero, pero los chicos que sí están detrás, que vienen detrás a decir, momento que aquí voy yo, sí tienen claro. Y es ahí cuando se hace relevante estar bien actualizado, leer, documentarse, y no por nada los grandes líderes vienen leyendo. Es simplemente para que no les metan los dedos en la boca el que llegue diciendo, mira, tengo una palabra nueva, y que pero ¿qué es esto? No, o sea, yo Ajá. sé que me estás hablando y yo sé que eso que me estás hablando se trata de esto, entonces a mí no me digas que vas a divertir a los usuarios, no, yo quiero que con esto me generes datos. Wow. Ajá. Pero además, respondiendo a tu pregunta, la industria del real estate no está profesionalizada y es una debilidad que yo noté como en mi investigación, porque ¿quién trabaja en real estate? Entonces empezamos desde abajo de la pirámide. Están los asesores de venta y estos asesores, que son la mayor cantidad de personas contratadas. Mira, una persona que la rotación, mejor dicho, de una persona en una compañía puede valer más o menos 2.5 salarios mínimos mensual. Para contextualizar eso a personas en América Latina, estamos hablando de $600, $800, $600. Aproximadamente, Listo. aproximadamente, mensuales. En cambio, mantener una persona en ese puesto, hacerla crecer, mejorarla, es mucho más económico si es que lo estamos mirando desde el PIG del negocio, porque al final pues, puede que tú pienses, no, eso no le pega al PIG, sí le pega. O sea, esos costos al final te dan duro en los resultados a fin de año. Es una situación grave. Y es mejor contratar talento que tú sabes que se va a quedar al talento que está ahí, como le decimos en Colombia, un escampadero. Es decir, yo estoy estudiando una carrera universitaria, pero necesito trabajar, entonces vengo al real estate a vender en salas de venta y todo eso. ¿Qué tal si tú les ofreces una carrera, un profesionalismo en tu empresa, les ofreces un plan de crecimiento? Entonces, mira, hoy vas a ser un vendedor, pero mañana vas a ser un asesor de vendedores, pero mañana puedes ser un asesor de proyectos, pero mañana otra cosa. Entonces, esa persona, si ve el crecimiento y las posibilidades de quedarse en esa industria, claramente lo hará, porque las personas migran es porque se estancan. Y una de las motivaciones del ser humano es tenemos la necesidad de ser mejores todos los días. Y eso no lo, o sea, eso es algo que viene en nuestro cerebro reptiliano. Los que han estudiado neuromarketing de repente me entenderán un poquito que ese es el cerebro básico, y es que queremos mejorar, instintivamente lo queremos hacer. Entonces, gamificación tiene mucho sentido para lograr que las personas puedan profesionalizarse mucho más rápido. Me haces acordar de un ejemplo de un tipo en Estados Unidos, en Miami, que creó un videojuego para lograr que todos los asesores de venta no solo pudieran entrar mejor al negocio, sino que pudieran mejorar sus métodos de venta. Sus Y skills. todo, sí, sus skills, pero también su conocimiento, porque es un videojuego que genera una interacción con el usuario, de manera que esta persona en 21 días seguidos ya tiene un conocimiento profundo de la industria, Wow. conocimiento profundo del producto, conocimiento profundo del usuario, y simplemente se la pasó jugando, y de esa manera fue que adquirió pues estas habilidades. Aquí un comentario interesante, porque yo soy una precursora del videojuego mal, o sea, yo amo los videojuegos y lastimosamente yo no tengo tiempo para jugar. Entonces, Ya a somos veces por la dos. noche, en vez de meditaciones o Netflix, yo en realidad es que me pongo el Fortnite o cualquier cosita. A los 10 minutos ya estoy cabeceando, pero ese es el objetivo. Pues como, bueno, voy a hacer el, el última hora de mi día, 10 minutos. Muchos amigos, y he escuchado entrevistas de gente que dice, pero es que a los hijos no se les puede dejar jugar videojuegos porque eso les daña el cerebro. En estos días escuché a una señora que decía que eso era como que destruía las neuronas, en fin, como que todas las explicaciones, y la señora supuestamente había estudiado neurociencia. Falso de toda falsedad. O sea, pienso que
hay que darle ese chance al videojuego en la vida, aunque gamificación, por ejemplo, no se trata necesariamente de usar videojuegos. Tú hablabas ahorita de los sistemas de puntos, por ejemplo. Eso es tomado de los juegos claramente. Ujú. Dígame qué otras cosas en la vida te da puntos. Nada, los juegos. Yo soy fan aquí entre nos. De hecho, los que no lo han escuchado, Cata, y te invito a conocer, a escuchar el podcast con Rodrigo Sánchez, el CEO de La House, y tuvimos un gran interés en común y fue que es que los dos jugamos SimCity y yo soy un fan de Mm, SimCity porque me encanta construir ciudades y ujú. pienso cómo voy a meter la carretera y dónde voy a meter la zona de vivienda y en la zona comercial, pero al mismo tiempo, y lo llevo jugando tal vez hace 10 Me encanta años, ese juego también. y me he puesto a analizar cómo está la estructura de gamification detrás de SimCity para que uno compres coins para tener dinero y expandir tu ciudad y comprar estadios y comprar distintos elementos del juego y cómo te va llevando en el viaje, ¿no? Te lleva en el viaje, pero es que está pensado para ese usuario que quiere construir una ciudad, que piensa cómo van a ser sus sims. Bueno, es es muy interesante hacer ese ejercicio y hay una invitación que yo le hago a los que están escuchando eso, descarguen SimCity. Sí, muy buena invitación. Me parece que si alguien me dice, Cata, ¿qué puedo hacer para gamificar? Pues primero lea. Segundo, métase a ese curso de Coursera. Si lo quiere pagar bien, si no lo hace gratis, comprométase, hágalo, entiéndalo. Y tercero, juegue. Oye, Y si no le gusta jugar, o sea, si cree que jugar es solo jugar videojuegos, no lo es. Aprenda el fútbol, aprenda los deportes. La wow, diferencia con jugar un videojuego o un deporte, que hoy ya cada vez se diluye más esa diferencia, es el profesionalismo. qué interesante conversación hoy estamos teniendo con Catalina Villegas, una colombiana paisa, fundadora de Gamificata, una empresa que trabaja en la gamification o en la gamificación para distintas industrias. Y hoy ha sido interesante esta conversación, Cata. Más que hoy hablar de real estate, era poder aprender este concepto de tecnología, este concepto que se aplica en muchas industrias. Y creo que los oyentes que nunca habían escuchado esto, pero que como dije anteriormente, lo hemos venido usando en muchas áreas de nuestras vidas desde pequeños, sean conscientes del potencial que tiene esto para sus negocios. No importa si es un inversionista, no importa si es un desarrollador inmobiliario, una inmobiliaria, un broker, hay un enorme potencial allí por explorar y por invertir, pivotear, testear muy rápido, ver cómo se comporta los usuarios, qué vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia detrás de todo esto para poder tener unos resultados y, como tú dices, bien, identificar ese retorno en el largo plazo, ¿no? Identificar muy bien ese retorno en el largo Total. plazo con los financieros. Pero creo que ha sido emocionante esta charla. Cata, para cerrar, tenemos una última pregunta que no tiene que ver con tecnología, ni innovación, ni videojuegos. ¿Cómo escribes estos 6 meses en tu vida? ¿Cómo ha sido este proceso de adaptarse y reconfigurarse en estos procesos, en este proceso de la pandemia? Qué linda pregunta. Bueno, mira, yo en Medellín nos burlamos un poco de toda esa estética mafiosa, diciendo un hashtag bendecida y afortunada. Porque yo, por mi personalidad, soy súper nerd. Entonces, para mí, un fin de semana no es salir con los amigos, sino tengo un curso nuevo, tengo un videojuego nuevo, tengo un libro nuevo que leer, entonces, por ese lado, ha sido cómodo. Además, como te contaba ahorita, estoy en la cuarentena compartiendo con mis papás. Entonces ha sido también un momento súper bonito porque no he estado en realidad sola, sino con ellos. Entonces los he aprovechado para introducirlos en los juegos de mesa. Entonces ya estamos jugando juegos de mesa, ya saben cómo es la cosa y nos hemos divertido mucho. La pandemia llevó a muchas empresas a hacer una revolución tecnológica al interior de cada una de ellas, entonces empezaron a poner un ojo en gamificación como una herramienta interesante para ayudar a los usuarios que no tienen tanto conocimiento en tecnología a subirse allí, y entonces por el trabajo también ha sido muy bueno. Entonces, por eso te decía desde el principio, de esas personas que en verdad le ha sacado provecho y que ha sido muy beneficioso y finalmente pues
pensar qué queremos para el futuro. Hoy con Catalina Villegas, fundadora de Gamificata, emprendedora paisa aquí en Triaria Audio Experience. Gracias hoy por participar en esta conversación muy vibrante y creo que de muchos insights para los oyentes. Catalina, muchas gracias por participar. Gracias a ti, no, feliz de hablar contigo y que se repita. Claro que sí. Recuerden que pueden encontrar más información de nuestros podcasts, de cómo Triaria está apoyando y ayudando a la industria inmobiliaria en América Latina, a los constructores, inversionistas, retailers que están participando hoy en sus procesos de innovación y tecnología. Los invito a ir a triari.com.co y puedan encontrar la información que tenemos para ustedes y cómo los estamos ayudando. Nos vemos en el siguiente episodio de Triaria Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.